Lo que me restaría a mí sería mostrarles la legitimidad de la hermenéutica, o sea, de la interpretación, en dos campos: la filosofía de la historia y la concepción del poder. Permítanme que empiece con este último, que es el campo más controvertido que hay. Hoy en día hay muchas teorías sobre el poder. Hay teorías sobre el poder puro, hay teorías que consideran el poder como algo derivado de alguna necesidad social. Es decir, hay teorías las más diversas sobre el poder. La hermenéutica se pregunta lo siguiente, aquí sigo a Hans-Georg Gadamer. ¿Será el poder algo siempre positivo, diseñado por los seres humanos o encomendado por un poder superior como Dios, para que sea un dispositivo técnico de funcionamiento adecuado para mejorar la historia humana? Es una posible pregunta con las interpretaciones correspondientes. También existe la otra pregunta desde el punto de vista del psicoanálisis y de autores influidos por Sigmund Freud. ¿Será el poder la trampa del mal para satisfacer los deseos y los impulsos profundos, a veces medio animales, del ser humano? Y unido a esta pregunta, ¿irradia el poder una atracción irracional pero poderosa por los seres humanos que, por ejemplo, compiten desesperadamente, sin saber muy bien por qué, por ascender en las escalas burocráticas del poder? U otra pregunta típica de la literatura: ¿tiene el poder una irradiación erótica? O dicho en términos crasos, ¿son los detentadores del poder, independientemente de si son hombres o mujeres, sujetos que irradian una fuerza mayor que los otros seres humanos cuando están en posiciones de poder? U otra pregunta: ¿se puede interpretar el poder solo en términos racionales o hay que acudir, por ejemplo, a dispositivos literarios para comprenderlo? Como ustedes tal vez saben, el poder es uno de los temas más usados por la literatura occidental, es decir, es uno de los grandes temas de la literatura. Para no ir más lejos, por ejemplo, en el siglo XIX, un gran novelista francés como fue Stendhal, Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, etc., son novelas donde el poder político está en el centro de la acción. O también podemos preguntar: ¿es el poder algo profundo, irracional, algo que no puede explicarse en términos racionales y que tiene que ver, por estudios que se han realizado, por ejemplo, con animales, con el instinto humano de someterse al que tiene un poquito más de poder que otros? Esto se ha notado, estimado público, porque en los animales, no en todas las especies, pero en muchas, se conforman automáticamente estructuras jerárquicas, o sea, unos abajo, otros arriba. Y esas estructuras jerárquicas se transmiten de generación en generación por instinto. Es decir, obviamente los animales no tienen escuelas,
o sistemas un poquito más racionales para transmitir conocimientos y valores de orientación. Y sin embargo, en muchas especies animales, la constitución de poderosas jerarquías de poder es algo muy típico y tal vez, y esto es lo grave, necesarios para la supervivencia de esa especie. Se preguntan algunos, ¿qué sería de las hormigas o de las abejas sin la institución de la abeja reina? O de los zánganos, ¿no? Que deberían ser como el ejército dentro de esos grupos animales que actúan solo en el caso de que hay problemas. Es decir, hay muchas posibles interrogantes sobre el tema del poder, un campo muy fecundo para la interpretación hermenéutica. Quiero mencionarles que Max Weber, uno de mis autores favoritos, porque él unió varios campos entre sí, por ejemplo, la filosofía con la sociología y la economía, Max Weber dijo que toda política y todo tratamiento del poder es un pacto con el diablo. Todo aquel que se mete a la política debería saber que cierra un pacto con el diablo, es decir, con una instancia superior al ser humano y que automáticamente está asociado al mal, a lo negativo. Y hay naturalmente la gran teoría católica sobre el poder como un dispositivo querido por Dios y que se lo reitera en todas las sociedades, que es indispensable porque sin el poder, sin la autoridad, los seres humanos caerían aún más fácilmente dentro del pecado, dentro del mal. Es decir, el Estado como una institución altamente benéfica y absolutamente necesaria para el bien de los propios súbditos. La gran teoría católica del poder, que ustedes la pueden encontrar en cualquier resumen de la Ciudad de Dios de San Agustín. Entre paréntesis, estimado público, ha habido pensadores católicos que realmente con una gran, yo diría, comprensión de detalles se han dedicado a la interpretación de la legitimidad o no del poder. Y la Ciudad de Dios de San Agustín es solamente uno de estos muchos ejemplos sobre la necesidad o no de que exista siempre algo que es el poder y su representación fáctica, que sería el Estado. Como no podemos llegar nunca a una solución clara, aquí realmente nos ayuda la hermenéutica porque contribuye a que interpretemos mejor si realmente es el poder algo intrínsecamente necesario a cualquier sociedad animal, incluyendo la humana, que tiene que tener ciertas reglas y ciertos mecanismos de coacción, porque el peligro, según San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el peligro inherente a toda sociedad animal, incluyendo la humana, es el peligro de la disolución caótica. Los seres humanos, como los niños, tendemos a veces a rebelarnos contra la autoridad y a menudo a rebelarnos por el placer diabólico de la rebelión. Estos autores conservadores creen que la rebelión es en el fondo una actitud que el demonio, el mal, nos inspira, y por lo tanto una rebelión, sobre todo una rebelión anómica, o sea, sin reglas, como la que hacen los niños, por ejemplo, cuando se emperran contra los pobres y sacrifican a los padres,
entonces estos niños representan una rebelión anómica que no tiene ningún sentido, una rebelión irracional que hay naturalmente que someterla lo más rápidamente posible. Entonces ven ustedes que hay muchas teorías, y obviamente hay las teorías anarquistas y similares que suponen que el poder es una construcción y el Estado una construcción en el fondo innecesaria para seres humanos como nosotros que podemos autorregularnos. Muchas teorías en la sociología actual, la teoría de sistemas, también, por ejemplo, considera que los seres humanos en el fondo nos podemos autorregular individual y socialmente, y que todo tipo de dispositivo como el Estado, las cárceles, las coacciones, el ejército, la policía, los tribunales, los juzgados, las leyes son en el fondo innecesarias en una sociedad con un alto nivel de educación. Y hay que reconocer que Karl Marx y su idea de que en el socialismo pleno el Estado iba a desaparecer, que esa es una idea muy difundida. O sea, cuanto más alto el nivel educativo de una población, menos necesario es el aparato coactivo del Estado. Una teoría altamente controvertida, estimado público, donde hay tantos elementos a favor y en contra, y entonces la labor de la hermenéutica es, como fue desde el principio, sopesar argumentos. Sopesar es una de las acciones preferidas de la hermenéutica. Sopesar significa comparar dos pesos, comparar dos argumentos, cuál tiene relativamente mayor peso intelectual. Hay naturalmente muchos elementos que ayudan a una fácil interpretación, conocer los antecedentes, esa es siempre una parte muy importante en cualquier juicio hermenéutico. Esto se combina, estimado público, con tendencias no necesariamente anarquistas, pero tendencias liberales extremas que ya han surgido en el siglo XIX. Aquí, entre paréntesis, quisiera indicar a ustedes que muchas teorías que tienen una gran actualidad, por ejemplo, teorías liberales extremas o teorías como las que provienen de la escuela austriaca, que son vendidas aquí como una gran novedad, son teorías que tienen antecedentes, testimonios anteriores, precursores en épocas muy pasadas. Quiero mostrarles aquí en el gran sucesor del historiador Leopold von Ranke, fue un alemán llamado Johann Gustav Droysen. Permítanme unas palabras sobre este historiador, porque él ha ayudado a mejorar la hermenéutica actual. Es el último de los pensadores que vamos a mencionar en este curso, y él, como muchos pensadores del siglo XIX, sobre todo de la tendencia alemana, han combinado filosofía, historia y ciencias sociales. Tal vez un segundo solamente sobre la estructura de la universidad alemana. La universidad alemana es mucho más flexible
que, por ejemplo, latinoamericana y especialmente la boliviana. Se pueden estudiar varias carreras simultáneamente. Muchas carreras exigen además para los exámenes finales que uno tenga una materia secundaria y que esa materia secundaria sea algo diferente a la primaria. Entonces, en biografías, por ejemplo, de pensadores alemanes actuales, como Jürgen Habermas, que es filósofo de profesión, pero si ustedes leen cualquier biografía de Habermas, van a encontrar que dice: estudió filosofía, sociología, psicología e historia. Y ustedes pueden pensar, ese tipo estudió 4 carreras diferentes. No es así. Él ha estudiado una carrera que tenía sus aditamentos, había que hacer exámenes parciales en esas carreras. Por ejemplo, en la carrera de filosofía donde yo estudié, en la Universidad Libre de Berlín, el examen oral final más severo, llamado rigorosum, o sea, el más riguroso, ese examen tenía que ser ejercitado en la carrera secundaria que uno elegía. Droysen estudió filosofía, sociología y teología. Y él nos dice que la hermenéutica como arte de la interpretación tiene que ver ante todo y sobre todo con fenómenos específicos, concretos, únicos, individuales, o sea, con fenómenos no generalizables. De Droysen proviene una de las primeras críticas tanto a Hegel y sobre todo a Marx, mostrando la dificultad lógica de establecer leyes del desarrollo histórico por motivos estrictamente filosóficos que aquí reitero en un segundo. La historia tiene que ver con fenómenos que pueden ser analizados, comprendidos, criticados individualmente, como por ejemplo, sigo aquí a Droysen, la Revolución Británica de 1688 o la francesa de 1789. Pero Droysen nos dice el estudio, el diagnóstico muy exacto de revoluciones individuales no nos puede dar una ley de las revoluciones históricas. Dice Droysen, siguiendo el mismo argumento, nosotros podemos estudiar cómo ha sido el sistema bancario en la Edad Media. Por ejemplo, en la Florencia, de estos grandes fundadores del sistema bancario moderno, los Medici o los Pazzi, estos grandes inventores de la carta de crédito, de muchas otras cosas muy aburridas para mí. Él nos dice, se puede estudiar muy cuidadosamente todo lo referido a la creación de los bancos en la historia florentina. También se puede estudiar por qué han surgido, por ejemplo, en Gran Bretaña, las primeras fábricas modernas textiles. Pero esto no permite una ley del desarrollo capitalista. Es decir, se puede estudiar individualmente toda esa serie de fenómenos, nos dice Droysen, pero ninguno de estos estudios nos permite generalizar, es decir, establecer una especie de ley y menos todavía una obligatoria para el desarrollo histórico. La historia es la ciencia de lo individual, de lo concreto, de lo específico, y no es la ciencia de lo general, de lo universal, etc. Muy claramente contra Hegel y Marx. Y aquí viene algo muy moderno, estimado público, que es la equiparación de la historia o de la filosofía con la literatura.
literatura. Tal vez han escuchado ustedes hablar de pensadores postmodernistas, voy a nombrar solamente a uno, que es más o menos de la misma tendencia. Aquí a lo mejor podríamos poner hasta dos aquí. También está este norteamericano que no es muy conocido, pero no estaría mal mencionarlo. No quiero aburrir a ustedes con nombres, y menos en la última sesión y en los últimos instantes de la misma, pero últimamente se ha difundido esa idea que Droysen fue el primero en explicitarla alrededor de 1860-70, la idea de que la historia, la literatura y la filosofía son en el fondo lo mismo. Son formas de tratar con narrativas. Hoy, cuando el término narrativa se ha vuelto extraordinariamente popular y por ello también muy impreciso, tenemos estimado público que simplemente volver los ojos hacia de dónde ha nacido esa idea. Esa idea viene sobre todo de estos historiadores alemanes de la tendencia historicista, que nos dicen la enorme cantidad de fuentes que nosotros hemos estudiado muy cuidadosamente. Precisamente las fuentes, los documentos, nos impiden establecer leyes generales. Lo que Leopold von Ranke estudió acerca del papado, él mismo nos dijo, es la historia del papado católico. No se puede extrapolar lo que yo he estudiado a la historia de la religión cristiana ortodoxa en la Europa Oriental. No se puede extrapolar, dijo él, a mi religión, al protestantismo luterano. No se puede extrapolar a las religiones asiáticas, al Islam, al budismo, etcétera, etcétera. Se puede comprender fenómenos individuales, esa es la base de todas las ciencias sociales, históricas, etcétera, pero en este campo no existen leyes obligatorias de la evolución. Por lo tanto, y de aquí se deriva una especie de prohibición. Droysen nos dice, no hay que aceptar diagnósticos sobre el futuro. El futuro es algo siempre muy incierto, donde siempre emergen momentos impredecibles y además cada sociedad tiene sus propios elementos de evolución y no nos permiten establecer cuál va a ser el futuro de las sociedades. Por lo tanto, la idea hegeliana, que al final está el reino de la razón, como por ejemplo él creía que el reino de Prusia mostraba a las demás naciones de Europa cuál sería el desarrollo, o la idea de Marx, que cree que el socialismo va a ser el desarrollo natural, obligatorio de todas las sociedades. Droysen nos dice, eso es imposible. Hay tal cantidad de elementos individuales que, al igual que un médico que estudia a 10 pacientes, porque estudie a algunos de los 10, no puede pretender el hacer un diagnóstico válido para los otros 6, 7 u 8. Es decir, cada caso, como la salud de cada persona, es algo individual que no admite generalizaciones. Toda ley universalizable en el campo social es simplemente ilógica. Si no tiene lógica, no tiene sustentación.
Y aquí Droysen nos dice: sin embargo, a pesar de esto, seguimos haciendo ciencia. Nos dice la filosofía, la sociología, todas las ciencias sociales que en ese momento empezaron a desarrollarse muy activamente, permiten un estudio cuidadoso de cada caso, estudiando antecedentes, problemas de interpretación, etcétera, de modo que también es ciencia lo que se hace en filosofía y en historia. Simplemente es una ciencia diferente a las ciencias que actúan bajo el principio causa y efecto universales como las naturales y exactas. O sea, es lo mismo que hemos visto en Jean-Baptiste Vico. Las ciencias sociales son ciencias, pero son diferentes a las naturales y exactas. Y eso, estimado público, es lo esencial que se puede decir en el campo de la hermenéutica. Es el arte de la interpretación, insisto por ello en la definición clásica de arte, porque el arte es algo que no admite una explicación estrictamente de causa y efecto como las ciencias naturales. Por lo tanto, no podemos estudiar, empezaré con lo positivo, podemos estudiar y comprender, como decía Vico, en la terminología que contrapone la comprensión de fenómenos individuales a la explicación de causas y efectos en las ciencias naturales, podemos comprender científicamente los fenómenos individuales como un médico comprende la salud de cada paciente, pero no podemos establecer reglas válidas para todo. Y por ello, el arte de la interpretación es como el arte que practica un buen médico. Hay que conocer los antecedentes, cómo se comporta el enfermo, etcétera, pero no podemos decir que lo que vive este enfermo es la vivencia que va a experimentar cualquier otro. Siempre hay un rango de interpretación muy diferente de caso a caso. Con eso, estimado público, yo daría por terminado el curso. Les he tratado de mostrar más o menos lo que es la hermenéutica, que es, como han debido ver ustedes, si creemos que es una ciencia y no un arte, una ciencia muy nebulosa, es decir, que permite muchas excepciones, rodeos, meandros, explicaciones de todo tipo, permite, pero la sociedad humana, si seguimos a estos dos últimos pensadores, las sociedades humanas son tan diferentes y sobre todo con desarrollos internos tan inesperados que es muy difícil hablar de una ciencia válida para todos los fenómenos sociales, y es mejor hablar de un arte interpretativo como se hace con la literatura. Eso sería la conclusión general de este modesto curso. Falta una media hora que yo daría aquí por terminado el curso. Si no es que ustedes tienen algo que decir, que criticar, podría ser que se hayan aburrido soberanamente, pero como chicas y chicos bien educados no lo hayan dicho. No siento que puede ser eso. Chicos bien educados se aburren en la clase, se duermen, pero no dicen claramente que el profesor está hablando tonterías. Entonces, si hay alguna crítica, yo encantado de escuchar. Si no, estimado público, gracias por haberme escuchado en este semestre, y si tienen trabajos impresos, me los pueden entregar ahora, si no, todavía hasta las 12 de la noche, mandar a las direcciones
electrónicas que les he puesto en los mensajes.